Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar, marcha, 1, 2 y No puedo ver tanta mentira organizada. Buenos días a todas y todos. Mirá cómo estamos. Empezamos con todo, con toda la energía, con toda la información. Lamentablemente no es información muy buena, pero bueno, información al fin, para capacitarnos, para reflexionar. ¿Cómo estás, Paola? Buen mediodía para todos y todas, con toda la energía, con esta canción que es push para arriba. Sí, igual como siempre, ¿no? La bronca siempre organizándose. Organizada. Sí, claro, Exacto, sí. Exacto. No es cuestión de salir a romper todo, sino de salir a romper todo, en todo caso, de manera organizada. De manera organizada, muy bien, que no nos vean. Buenos días a todas y todos. Por si no lo saben, estamos en A la Izquierda Late el Corazón. Ya nos había anunciado Luisito Galo antes. Sí, un abrazo para el compañero que siempre muy amablemente y muy amorosamente siempre nos dan para adelante. Así que está. Bueno, sí, estamos en esta ola de frío polar que nos tiene a todos engripados, enfermos, duros, contracturados de aguantar el traqueteo. Como siempre, la gente que está a la intemperie es la que más sufre, así que un aguante grande para los laburantes, para la gente que por ahí no tiene las condiciones para poder calentarse también, ¿no? Eso es una realidad que después genera muchos problemas, porque sobre todo en los lugares más vulnerables, de viviendas más precarias, el tema de la calefacción muchas veces genera situaciones extremas de incendios en viviendas y demás, así que esperemos que este invierno sea, ¿sí? Bueno, esperemos que sea que podamos que podamos paliar y sí, poder apoyar ahí cuando pasan estas situaciones que son tan feas. Yo ahora cuando vuelva para mi barrio, nosotros tuvimos una olla popular que funcionaba en el club en Neptunia, ahí en Neptunia, Sur, una olla que atendía como a 70, 80 personas. Hay muchas de esas personas que en este momento vi cuando venía para acá, que están durmiendo en la calle, así que voy a tratar de hacer un colectivo ahí de gente de la misma que estamos participando en la olla para ver si podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Abrigos, supongo que va a venir bien. Sí. No sé cómo está funcionando acá el tema del MIDES, habría que averiguar un poquito, pero estábamos acostumbrados antes a tener un plan invierno, al MIDES organizado, a una estrategia de atención integral de las personas que estaban en situación de calle. Sabemos que aumentó muchísimo las personas que están en situación de calle, que han habido que se han abrido esos paradores que ahora hacen, que no son refugios. Sabemos que hay muchos refugios que se han cerrado, sabemos que hay muchos trabajadores y equipos interdisciplinarios que en su momento estaban
estaban atendiendo estos lugares Sí. que están teniendo dificultades, los que todavía subsisten. Ahora están en los cuarteles. De paso le decimos al Mides que no sé si se solucionó ya, pero la gente de Sutiga estaba reclamando que bajaran las partidas para que los trabajadores y trabajadoras pudiesen cobrar un sueldo. Yo viví esa experiencia Sí, de trabajar sí. sin cobrar, porque uno no puede dejar tirado el trabajo social, así que esperemos que se verdad. haya resuelto y en el caso de que no, bueno, que se ponga las pilas el Es Mides. muy buena la aclaración porque aparte son compañeros, compañeras que trabajan solidariamente, obviamente cobran, pero no Sí, está sí. bien, digo, también jugar con eso de la sensibilidad de que tiene la persona que está ahí atendiéndolo y que bueno, a veces no quiere dejar la tarea, pues justamente la tarea es una tarea solidaria y tan necesaria hoy por hoy, ¿no? Y hablando en este caso, vamos a arrancar con el salpicadito, ¿te arrancamos parece? con el salpicadito. En este caso no es solidaridad, es falta de solidaridad. Digamos que las empresas no tienen patria, ¿no? Tienen intereses de acumular ganancias. Sí, acumular Y en nada es- nos sorprende igual. No, y en ese interés de ganar ganancia, pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la UNRWA, siempre me cuesta. UNRWA. Emitió un comunicado público donde denuncia la resolución de la multinacional Sinter Aperam de cesar sus operaciones en nuestro país, consigna el Popular Web. La resolución del gremio recibió el inmediato respaldo de la Confederación de Sindicatos Industriales, la CSI, que denunció que estas prácticas son cada vez más comunes por parte de los Maya Oro, para los cuales el único objetivo son los estándares de acumulación de capital, no presentando ningún reparo ni titubeo para dejar a los y las trabajadoras en la calle. La empresa, explica el comunicado, resolvió concentrar su producción en la planta industrial de Brasil, por lo que directamente deja en la calle a 150 familias de los obreros y personal administrativo, más unas 30 familias que se verán afectadas de forma indirecta por este retiro empresarial del país. La planta está ubicada en el barrio Peñarol, sobre Camino Casavalle, y allí esto es un golpe muy fuerte. Son 150 familias directas, 50 indirectas y además toda la barriada y todo el movimiento comercial y de economía local que se ve perjudicada, sostuvo Danilo Dárdano de la UNRWA. Realmente tremendo, una solidaridad fuerte para toda la barriada de Peñarol y para todos los trabajadores y trabajadoras de esta multinacional. Que como siempre decimos, o por lo menos yo lo digo, las multinacionales no tienen patria, ¿no? No. Entonces pasan estas cosas. Y puede pasar y Son- violando todo es lo que tipo tiene el de- capitalismo, ¿vio? Tiene estas cositas el capitalismo, ¿viste? No tiene corazón, no tiene patria, no tiene nada. Tiene plata. Quiere plata nomás. Los trabajadores del sindicato de la empresa Río Gas se encuentran en conflicto. Sí, en relación a esto no vamos a desarrollar la noticia porque vamos a tener un invitado en la segunda parte de nuestro programa. Sí. Con quien vamos a estar ahondando un poco en este conflicto, que es muy interesante, ¿no? Porque tiene algunas puntitas ahí que tiene Varias puntitas. que tiene una complejidad interesante y que ojalá que podamos abordar en la segunda media hora con tranquilidad para que los compañeros puedan explicar también esa otra cosa que hay de fondo, ¿no? Más estructural, que tiene la situación de la distribución del gas y todo lo que hay metido ahí adentro, ¿no? Y cómo los trabajadores y trabajadoras terminan siendo como la punta de lanza para sufrir las consecuencias de todo lo que está hecho mal en todo ese proceso, ¿no? Bueno, y le mandamos también un saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores lácteos, que hoy es el día de ellos. No sé si es saludo, si es el día como para festejar, porque viste siempre está como eso de... Pero Bueno, creo ahí que sí, es el día. depende de la Porque historia. es cuando se crea justamente una ley que ampara a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras rurales, que eran Lácteos. los... lácteos, no, me quedé con los rurales. Los por otra rurales. cosa que leí hace rato. Estamos un poco... Para todas y todos los trabajadores lácteos, así que les enviamos un gran abrazo a todas y todos. Sí. Le mando un beso, yo conozco... Sí, ¿Vos sí. conocés un trabajador lácteo? ¿Quién no conoce un trabajador? ¿Quién no conoce un trabajador, una trabajadora láctea? ¿Quién no tiene un trabajador lácteo al lado? Sí, manda saludos. Ay, acá. se me fue ahora Capaz el que es el nombre. mismo. No sé, a ver quién es el tuyo. ¿Quién También es se tu fue. trabajador lácteo, amigo? No, también se me fue el nombre. Bueno, estoy Otonelo, teniendo un al compañero problemita. Tonelo ahí de los lácteos, ahí está. ahí me acordé. Otonelo, pero ese no es de la No, otra no de empresa, los Otonela. Panchos, no, está. es el apellido del compañero. Bien, no. El mate, vamos. Este fin de semana Mirá, estuvo mirá, movidito. escuchen. ¿Seguimos con las noticias o mencionamos el mate?
Tenemos el mate loco, por eso estamos un poco como... diría nuestro secretario de propaganda, Sí, secretario Juan de propaganda. Landaco. El de envidia. Muy bien. Vamos a seguir con las noticias, pero antes de seguir, a mí me gustaría destacar un poquito de que algo fue omitido, muy malvadamente omitido, y nosotros, como fue omitido, lo vamos a resaltar en este programa. No solo lo vamos a resaltar con la noticia, sino que vamos a explicar qué es eso que fue omitido. El Plan Ceibal cumplió 15 años. Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou, este lunes pasado, participó de la celebración por el 15º aniversario del Plan Ceibal en el Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo, informa Caras y Caretas. Ceibal cumplió 15 años y realizó un gran festejo en una de las salas de espectáculos más importantes del país e invitó especialmente a integrantes de los centros educativos que son parte del trabajo cotidiano de la agencia a través de sus distintos programas. El 24 de diciembre del 2006, el entonces presidente Tabaré Vázquez realizaba, a su entender, entre comillas, el anuncio más emocionante de su presidencia, la creación del Plan Ceibal. El 10 de mayo del 2007, el mismo Vázquez entregó la primera computadora del Plan Ceibal en Cardal, Florida. Seguramente todos nos encontramos, fue como icónico eso, ¿no? Esa Sí, cosa sí, que te sí. queda en la retina. Claro. El ingeniero Manuel Brechner, expresidente del Ceibal, se hizo presente y fue mencionado por Folgar como la persona que comenzó con este programa. Sin embargo, durante los 66 minutos que duró la celebración, no se hizo ninguna mención ni referencia a Vázquez como impulsor del mismo y agregó, él tenía bien claro que había que buscar la equidad y que había que darle la igualdad de oportunidades. Después ahí se dio cuenta el presidente, ¿no? Tarde, qué como raro. todo, ¿no? Una cosa tan organizada, Pero- tan armada y nos olvidamos de Vázquez. Sí, porque aparte algo tan... estás justamente festejando algo que no sabes cómo se inició. No haces una investigación previa de cómo eso surge. Acá esto surge así. En octubre de 2005, Brechner inició los primeros contactos para implementar justamente el programa en Uruguay. Luego, en diciembre de 2006, el presidente Tabaré Vázquez anunció públicamente el Plan Ceibal, entregar a cada niño y a cada maestro de escuela pública una computadora de forma gratuita. El compromiso incluyó varias definiciones. Todo el ciclo escolar debería completarse entre 2007 y 2009. Las escuelas privadas se podrían integrar al plan, pero pagando el costo de los equipos, como corresponde, ¿no? En este caso, la dirección del plan estaría a cargo de una comisión presidida por un delegado de la Presidencia de la República e integrantes por delegados de autoridades varias. El presidente Vázquez lo presentó así. Nos pareció que Ceibal, por todo lo que tiene de símbolo para los uruguayos, es árbol, la flor, el conjunto de los ceibos a lo largo de nuestros ríos interiores, era muy apropiado. Hubo que hacer malabarismos para hacer justamente, para aplicar el plan Ceibal y que se transformara en la sigla Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Eso es Ceibal. Saludamos esta iniciativa que vaya así en tiempos de pandemia, justamente en esas épocas tan difíciles de la pandemia, nos ayudó en cuanto a la comunicación y que los niños, niñas, adolescentes pudieran seguir estudiando desde sus casas. Sí, después el presidente comentó, ayer cumplía 15 años el Plan Ceibal, esto lo dijo el martes, quizás lo único que me parece que faltó, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del Plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vázquez, que después siguió durante estos años y que hace a una continuidad de las políticas nacionales, dijo el presidente Tabaré. Y después, en el caso de la compañera Carolina Cose, la intendenta, manifestó que fue irrespetuoso no nombrar a Tabaré Vázquez en acto por 15 años del Ceibal. Cito, irrespetuoso no solo de una persona, sino de la política del Uruguay, porque una política de Estado no nace de un repollo, aseguró. Pero irrespetuoso no solo de una persona, estamos repitiendo, nace porque hubo gente que la llevó adelante, que la propuso, que la impulsó, que impuso la novedad, que después se nos hizo normal, pero no era normal. Fue una cosa valiente, osada. También decía Carolina que no nombrarlo decía más del que no lo nombraba. Exacto. Del la omisión era Exacto. hasta positiva en ese sentido, decir, che, ¿por qué? Sí. ¿Qué pasó? Es como infantil, ¿no?
porque uno... Es como es el presidente. Bueno, pero yo podemos comprender, ¿no? Que este gobierno que tiene estas características que nosotros sistemáticamente caracterizamos y que estamos en la vereda opuesta en lo que tiene que ver con ideológicamente, en cómo se administra el Estado, en qué intereses defendemos. Ahora, ¿por tanto? O sea, ¿cuál es la idea? Esta cosa de querer borrar todo, o sea, esta lógica de generarnos, ¿viste Men in Black? No sé si han visto esa película que tiene la pistolista esa que prenden la luz y todo el mundo se olvida de lo que pasó. Sí, Yo creo que si tuvieran una de esas ya lo hubiesen usado, porque Sí, es como decir, ¿qué necesidad? Nombralo a Tabaré Vázquez, fue presidente, te llevó allá a la cumbre cuando vos todavía no habías asumido, o sea... tuvo es de una miseria, sí. de una pequeñez, que claro, como dice Carolina, habla más de quien lo hace, ¿no? Claro. Bueno, entonces por eso nos parecía interesante utilizar este tiempito muy bien productivo de estos minutos para hablar justamente del Plan Ceibal y de lo que el señor presidente de la República omitió. Por acá, ¿seguimos con las noticias? Seguimos, Majo. Seguimos con Dale, las noticias. Seguimos con las noticias. Descargo de la ex directora del Congreso de Educación Del Consejo. Del Consejo, porque aparte dije directora, Sí. directora del Consejo de Educación Secundaria e integrante del directorio. La ex directora del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, y sus entonces compañeros de directorio, Javier Landoni, cuestionaron durante la actuación de los diputados oficialistas integrantes de la comisión investigadora que indagó sobre las irregularidades denunciadas en torno al otorgamiento de licencias sindicales del organismo en el pasado gobierno. Nosotros en este programa justamente estuvimos hablando y tratando de con los la compañeros temática. de FANCAP. Sí. Exactamente. De FANCAP, de FENAPES, de perdón. FENAPES. Lo hicieron a través de informes escritos presentados este lunes pasado al Parlamento en torno a un tema en el que aparecen involucrados los legisladores oficialistas y que terminará en el ámbito judicial, informa el observador. Puente explicó que se trata de uno de los hechos que tuvo que sufrir en el último año y al que fue sometida al escarnio público. El prejuzgamiento y la y la difamación en una suerte de acechada cotidiana por haber sido directora de secundaria mientras ocurrieron los hechos investigados. Mi desempeño en el cargo respaldado por mi trayectoria, dice por allí la dirigente, mi trayectoria, dedicación al bien común, en particular a la educación formal vocacional, es parte indisoluble de mi identidad, afirmó Puente. Por su parte, Landoni indicó que la difusión en vivo a los medios en informativos a las 20 horas de las actuaciones de la comisión implican no observar la reserva en una actuación en la que se indaga responsabilidades de alguien, es actuar a sabiendas que se harán trizas el buen nombre del sujeto investigado al lincharlo públicamente. Es la otra parte, digamos, ¿no? Nosotros habíamos estado conversando aquí en el programa y seguramente ustedes accedieron a mucha información que tenía que ver con los trabajadores que estaban también siendo expuestos al escarnio público con esta comisión que parecía que eran fiscales y demás, y esta es como la parte justamente del Consejo de Secundaria. A quien impacta directamente. Nosotros habíamos tenido la parte más bien de la visión parlamentaria. Claro, sí, pero o sea, impactó a los trabajadores que fueron cuestionados y que fueron expuestos, pero también había impactado a las autoridades de la institución, ¿no? Sí. Porque es en ese periodo que se dieron estas situaciones y bueno, esta es la respuesta de esta otra parte que por ahí nos faltaba un poquito. Me encanta esta porque ahí tiene un titular que me gusta, que lo hizo mi compañera. Heber, ¿estás ahí? Heber, ¿es Heber o es Heber? Bueno, Sí. para mí es Heber. Es con H, es decir, no debería pronunciarse, así que podría ser Heber. Heber, ¿estás ahí? Hola, Heber, ¿estás ahí? Es terrible igual lo que implica, ¿no? La ola de homicidios registrada en los últimos días está en boca de todos.
más aún luego del fin de semana cuando se registraron 8 y uno más el lunes, y debo destacar que anoche mirando el informativo también hay 2 casos más, lo que elevó el conteo el mayo a 42 y 171 en el año. Consigna caras y caretas. El senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, dijo que la situación en materia de seguridad pública y de convivencia es alarmante y señaló que si uno analiza el crecimiento de los homicidios y comparamos mayo de este año con mayo del año pasado, el delito creció 160%. El ministro habla de un plan, pero no hay ningún plan. Lo que hay son reacciones, dijo y explicó que, a su entender, la estrategia del ministro del Interior consiste en ir corriendo atrás de los hechos. Además reiteró que el Frente Amplio había avisado que con el incremento de la actividad, luego de la emergencia sanitaria, habría un incremento de la violencia. Y desde julio del año pasado hasta la fecha hay más de un delito de homicidio por día, desgraciadamente. No hay política pública porque se habla de que se protege y se ampara a los policías, seguimos citando, ¿no?, acá a Carrera, pero los trabajadores policiales están perdiendo salario, hay quejas de que no tienen equipamiento, no tienen vehículos, se habló de que iban a construir cárceles y no han construido 1 metro cuadrado, es decir, una situación grave, resumió el senador opositor, exdirector general de la Secretaría del Ministerio del Interior. Sí, en cuanto a eso, justamente, Paola, y así vos Toso, así toso. En cuanto a eso, también es preocupante los vecinos de Barrio Peñarol que se movilizaron justamente por un almacenero muerto y su mujer que está debatiéndose entre la vida y la muerte y piden, obviamente no solo presencia policial, sino también luces, otras cosas que también hacen. Claro, lo que hacen a la seguridad pública. Sí, ¿no? La iluminación es fundamental. Y después, bueno, ellos leen una proclama que está muy bien representada por los vecinos de la zona y eso es interesante que los vecinos justamente reivindiquen la situación que están viviendo. Y también en Villa Española ocurrió una muerte, una discusión entre un hombre y otro le pegó un tiro y lo mató. Sí. Es lamentable la situación de violencia, porque a mí me llama la atención porque en el gobierno del Frente Amplio decían, empezaron a levantar firmas por el tema de la inseguridad. Capaz que tendríamos que hacerlo nosotros ahora, eso, levantar firmas, ¿no? Sí, lo que seguro no vamos a hacer nosotros, como hicieron ellos, es utilizar el tema de la seguridad pública con un fin electoral. Político, claro, porque no podemos tratar esos temas así porque pasan estas cosas, ¿no? Decimos huecamente nos interesa la seguridad y después cuando tenemos que hacernos cargo no tenemos plan, no tenemos ni idea, ponemos al frente una persona que nunca en su vida se imaginó que iba a estar ahí, en fin, demasiada improvisación cuando que pedir que también lo destituyan. No sé, lo que digo es que es demasiada improvisación para un tema tan complicado que tiene que ver con la vida, la vida de las personas y de la convivencia. Bueno, vamos rapidito con lo que va quedando. Feminismos convocan a marchar por Ni Una Menos. La movilización será el 3 de junio, desde las 18:30 horas. La madre de Lola Chomnales viajará a Montevideo para participar del evento. La verdad que es raro decir una alegría, pero realmente una tranquilidad saber que finalmente se pudo avanzar efectivamente. Bueno, ahí se decía también que tenía que ver en todo el desarrollo que habíamos hecho en el gobierno del Frente Amplio, lo que tiene que ver con la policía científica, lo que posibilitó también que este caso pudiese avanzar. La concentración de la coordinadora de feminismo será a las 18:30 horas en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo y desde allí marcharán hacia la Plaza Libertad. Y después tenemos que mencionar un poco esta situación de la mujer, de la muchacha que está vinculada al caso conocido como la violación grupal del Cordón.
que la verdad que si pudiésemos darle un abrazo sororo y enorme a esta muchacha lo haríamos, porque ahora además salieron unos perfiles falsos en donde se hacen pasar por ella, diciendo cosas espantosas. La Fiscalía abrió una investigación y esta mujer, además de haber vivido lo que vivió, ahora vuelve a ser violentada con estas situaciones. Horrible, la verdad que un abrazo grande para ella, para su familia, para sus amigas. Y después la denuncia del Intersocial por el archivo de 300 casos de violencia sexual. Realizó una denuncia la Intersocial a raíz del archivo de 300 denuncias de delitos sexuales. Como consecuencia, Fiscalía ordenó una investigación al fiscal Raúl Iglesias, luego que archivara alrededor de, como dijimos, 300 casos a pocos días de asumir la Fiscalía de delitos sexuales. Sí, detrás de esas denuncias inclusive hay denuncias de abusos sexuales muy graves, donde las personas no quieren que se les conteste, que se les conteste, sí, está bien, que acá no se puede hacer nada, sino que haya personal calificado para buscar donde no hay, para poder dirigir esas investigaciones, manifestó Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista, en entrevista realizada en el Canal 10. Sí, y agregaba, nosotras trabajamos muy bien con otras fiscalías, es cierto que las investigaciones demoran, pero muchas veces lo que sucede es que mientras se demoran ese tiempo que se está investigando o buscando las pruebas, por ejemplo, el niño está protegido, porque se imponen medidas cautelares hasta que se toma la definición en la Fiscalía. Por el contrario, si se archiva el caso de abuso sexual, expresó, si el progenitor, por ejemplo, es el denunciado, inmediatamente se presenta al juzgado de familia para pedir visitas. Sí, por el contrario, si se archiva el caso, como lo decías, pero tenés el riesgo de que el posible abusador tenga visitas con su hijo. Sí. Por eso esto de archíveme, no, porque podemos dejar a un niño en manos justamente de un abusador. Sí, la gran mayoría de las denuncias de abusos sexuales en Uruguay están relacionadas con abusos intrafamiliares, informó Tuana. Y la sensación que nos queda, manifestó la representante de la Intersocial Feminista, es que el fiscal parece más un abogado defensor de los agresores que un fiscal que lo que tiene que hacer es proteger a la víctima y llevar adelante la investigación, sentenció. Ay, sí. Gravísimo, ¿no? Sí, sí, había un cuestionamiento ahí que el fiscal decía que la estaban presionando y Tuana muy inteligente Tuana cuando interviene manifestaba como presión. Nosotros somos la sociedad civil, nos organizamos y lo que hacemos es reclamar. Y si no lo hace la sociedad civil, ¿quién lo va a hacer? Y después hay varias movidas que se están organizando en el marco de la rendición de cuentas. De la rendición de cuentas, que más adelante inclusive vamos a tocar ese tema específicamente con nuestra representante en el Parlamento, que es justamente la diputada Ana Olivera, que estaríamos desarrollando un poquito más de cómo se va a ir dando el tema de la rendición de cuentas. Me parece muy acertado, muy importante que ella pueda estar con nosotros también. Sí, en ese marco la Federación de Funcionarios de la Salud prepara movilización masiva para el próximo 16 de junio por recuperación salarial, mejores condiciones laborales y más presupuesto para la salud. Por su parte, los trabajadores y docentes de la educación en todos sus niveles anunciaron un paro general de 24 horas para el próximo 15 de junio. Habrá un paro total de la educación pública con lo que tiene que ver con la ANEP, con la UTU, con la UTEC, también con apoyo de la educación privada, señaló José Olivera, dirigente de la Federación de Profesores de secundaria. Y bueno, estamos a 2 minutos para irnos. Y después mencionar el Congreso, lo vamos a ahondar seguramente. El Congreso, exactamente, el gran Congreso, una instancia, como yo lo digo, 100% democrática, la mejor instancia que puede tener el Partido Comunista para definir, para definir todo, ¿no? Las líneas hacia dónde vamos, las directivas, es decir, nuestra dirección, todo eso. Y fue una jornada realmente cansadora. Sí. Pasó. Bueno, hace mucho frío, tengo resultados de una gripe posterior a eso. Ahí Majo trabajó muchísimo porque estaba cubriendo para el Popular. Si ustedes después entran a las páginas de YouTube del Popular, verán entrevistas muy interesantes. Exacto. En ese sentido. Fernando Paraíra, tuvimos también a un representante internacional de Cuba. Sí. Que estuvo muy conmovedor la intervención de Carolina Cose. La verdad que hermosa, un abrazo para la compañera. Y bueno, y logramos tener, sin proponernos explícitamente, porque estuvieron ahí entreveradas y transversalizando las discusiones que tienen que ver con las cuestiones de género y feminismo, que para nosotros son muy importantes, pero como partido siempre damos unas discusiones profundas, no hay
que salimos de panfleto y Sí, para sí. quedar bien. Y bueno, y resultó que en esa votación del Congreso del Comité Central, quedamos con un Comité Central prácticamente paritario, Bastante paritario, integrado por 60 titulares y 30 suplentes. Entre los 60 titulares hay 31 hombres y 29 mujeres, logrando así la paridad en su composición, un hecho histórico para el Partido Comunista del Uruguay. Más allá de que también fue histórico, se decía en el Congreso que este era uno de los congresos más importantes en 20 años, que era un congreso bisagra, y bueno, y la necesidad del partido de estar a la altura de esas circunstancias para también estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Así que muy interesante el Congreso. Seguramente mañana en el Popular Radio vamos a estar profundizando. Pasado mañana. Pasado mañana, Yo perdón. mañana sí voy a estar profundizando sobre unos aportes que sí incluimos nosotros como comunistas de la cultura, que fueron avalados y aprobados por el Congreso, Buenísimo. así que eso estaríamos desarrollándolo mañana. Bueno. Nos vamos al corte, Sí. y regresamos en breve nada más. Vamos, Fede, al corte. No está Fede, Ay, bueno, Fede nos está el regalando Fede los minutos. Nos está regalando unos minutos preciosos. Nosotras igual seguimos acá conversando. Nos vamos a ir al corte y a la vuelta vamos a tener la entrevista con el compañero de Río Gas. Vamos, Fede. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día. Muy bien, volvimos. ¡Qué frío! Ay, me dio como una alergia, así que Sí. ahora me van a escuchar estornudos y nariz tapada. Les pido disculpas, pero pidamos me agarró disculpas. como un aire ahí que cada tanto se me viene. Muy bien, hoy vamos a tener entonces el tema del conflicto de los trabajadores del Supergas. Vamos a tener a nuestro invitado central, justamente que va a hablar sobre Sí, del Sindicato sobre Único cómo- del Trabajador del Supergas. Supergas. Conversando sobre... Baja un poquito la música de fondo, Fede. ¿Se puede? No, el Fede está Bueno, llamando por teléfono. Lo tenemos llamando justamente a último accidentado momento. sí. Porque la idea era tenerlo acá, pero él nos mencionaba el compañero que bueno, que surgió una reunión en relación al conflicto y que no llegaba acá al estudio. Ahí viene. Bueno, Fede, ahí va a bajar un poquito la música, bárbaro. Muy buenos días. Compañero, ¿estás ahí? Buenos días, sí. Bien. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos, Buen día, bien. estamos con Andrés, decíamos recién, del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Andrés Guichón. Andrés Guichón. La idea es conversar un poco sobre la situación del conflicto de Río Gas, pero también capaz que ahondar un poquito en lo que hay atrás de esto, ¿no? El otro día teníamos información de uno de los compañeros de ahí del sindicato, de todo lo que implica ¿cómo se llama? El entramado que hay en relación a la distribución del gas y cómo eso termina afectando a los trabajadores y también las responsabilidades que tiene la empresa en todo este conflicto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, primero que nada pedir disculpas porque iba a presentarme personalmente, pero tuvimos una asamblea ahí a último momento y después una reunión que atrasó un poco la situación. Bueno, primero que nada, nosotros con este conflicto lo que vemos es que se está dañando la herramienta sindical y a la vez se está tratando de provocar una situación que sea negativa para la población también. Porque de la manera que se está llevando adelante esta negociación, lo que se está buscando es generar el conflicto y generar un desabastecimiento. Nosotros es lo que no estamos haciendo en este momento, pero bueno, vemos un montón de señales muy malas y vemos que el Ministerio de Trabajo no interviene de la manera que debería. Ajá. Ustedes manifestaban, por ejemplo, ¿no? En el caso de esto del conflicto que quiere generar la empresa, ¿es posible, te consulto, ¿no? ¿Es posible que la empresa, en este caso Río Gas, pueda querer generar un conflicto para de alguna manera justificar la incapacidad de la empresa debido a la falta de inversiones, ¿no? De tomar nuevo personal, para cumplir con las obligaciones que tiene con los distintos clientes, sobre todo los más importantes, lo que tienen que ver con el agronegocio y demás? Sí, claro, son situaciones diferentes lo que es
la garrafa de 13 kilos y Exacto. también se a granel. Lo que pasa en el sector granel un poco es eso, justificar por medidas sindicales el incumplimiento de los acuerdos que tienen como empresa. Porque lo que vemos es que se llegan a acuerdos con algunos clientes, se les cobra a esos clientes y después no se les abastece de la manera que se habían comprometido. Y lo más fácil es poner como excusa que hay una situación de conflicto sindical. Ahí va. Bueno, justamente una de las sanciones que tenemos arriba de la mesa es porque la compañera que tenía que ingresar esa información no la ingresó porque no es real. La empresa en el sector de granel está hace varios meses trabajando prácticamente con la mitad de la flota, porque la otra mitad la tenía en reparación o por falta de mantenimiento. Entonces, si yo tengo que cubrir una demanda y estoy trabajando con la mitad de mi capacidad por diferentes motivos, falta de mantenimiento o condiciones malas de la flota, no puedo después echarle la culpa al movimiento sindical. Y eso es un poco lo que pasa en ese sector. Ahí va. Perdón, María José acá. ¿Qué fue lo que desencadenó justamente este conflicto y en qué momento, en qué momento de la negociación justamente están parados ahora ustedes? Hoy estamos parados en una situación bastante complicada y creemos que puede ir empeorándose. Estamos en una situación de paralización de actividades en Río Gas y lo que desata este conflicto es la manera que esta empresa se ha manejado en todas las negociaciones que hemos tenido, tanto de consejo de salario como las últimas intervenciones que tuvo en un problema que tuvimos con la empresa terciarizada. Lo que termina desatando ese problema, como última, como quien dice, la frutilla de la torta, porque ya veníamos mal en consejo de salario, denunciado mismo por los otros representantes de las empresas, era como que Río Gas estaba todo el tiempo complicando las negociaciones. No lo denunciaba todo el sindicato, sino los representantes de las otras empresas. Bueno, lo que nos pasó es que tuvimos un despido de un trabajador por notoria mala conducta y resulta que lo que nosotros pedimos ante esta situación es las pruebas de esa acusación. Las pruebas no aparecieron, tuvimos 3 ámbitos en el Ministerio de Trabajo, las pruebas siguieron sin aparecer, a lo cual nosotros dijimos, bueno, si las pruebas no aparecen, van a tener que retomar el trabajador. Y sí. O de lo contrario, bueno, dar las pruebas, ¿no? Porque esto de que la gente ya sea culpable y después vemos si eso se puede revertir, me parece que el panorama no es lo lógico. Lo lógico es que una persona sea inocente hasta que se pueda comprobar la culpabilidad de esa persona. Sí. Bueno, como no teníamos solución, lo que le comunicamos a la empresa en el Ministerio de Trabajo es que no ingresara los camiones de esa empresa a cargar porque si no se iban a detener las tareas. Entonces, bueno, teníamos un previsto de casi 10.000 garrafas para envasar y la empresa decide ingresar el camión de esta empresa que será de 200 garrafas. O sea que puso en riesgo el previsto de todas las garrafas que había para producir en el día por producir las 200 de esta empresa, por cubrir a esta empresa. Lo que pasó en ese momento es que se detuvieron las tareas. Cuando se detienen las tareas es que ahí empieza Río Gas a tomar, como quien dice, protagonismo en esta situación y tomar partida de una manera desleal. ¿Por qué? Porque presionan a los trabajadores que habían detenido las tareas a que sigan trabajando, a lo cual los trabajadores les comunican que hasta que ese camión no se retire, no iban a reanudar las tareas. Bueno, esos trabajadores los sancionan. Los terminan sancionando esos trabajadores, lo cual nosotros lo vimos como algo gravísimo, porque si esos trabajadores están con una medida sindical, no puede ser que sean sancionados. Sí. Se los sanciona con 14 días de suspensión por no hacerle caso al mando medio que estaba en ese momento. Bueno, nosotros detuvimos las tareas en esa empresa y no solo que no se busca revertir esa situación, sino que se redobla la apuesta. Cuando nosotros paralizamos las actividades, se contrata personal terciarizado para hacer nuestro trabajo durante el conflicto. Sí, rompehuelgas. Exactamente. Sí. Algo más grave a lo que ya veníamos teniendo arriba de la mesa. Bueno, entonces nosotros vimos que esta situación iba para largo. Bueno, en el Ministerio de Trabajo tampoco tuvimos mucho avance ni propuestas de repente de manera contundente, esperábamos otro tipo de propuestas. Lo que plantea Río Gas en el Ministerio de Trabajo es que va a ser una reestructura, o sea que no solo que llevó adelante todo esto, sino que plantea una reestructura, lo cual nosotros ahí empieza a caer un poco la ficha. Se metieron en este conflicto, generaron esta problemática para meter la reestructura que tanto querían. Esa reestructura lo que implica es que movimiento de personal para aislar el personal sindicalizado, porque pondrían los sindicalizados en un turno, los no sindicalizados en otro, y contratarían otro turno
que obviamente que es de gente no sindicalizada, porque la persona que entra en esta situación de conflicto, lo que entiende es que el sindicato es mala palabra, ¿no? Porque si la empresa está aislando al trabajador sindicalizado, está contratando a esas personas por un conflicto sindical, esa persona que entra con necesidad de trabajo sabe que para mantener su trabajo no tiene que sindicalizarse. Esa es la realidad y la señal que recibe la gente. Entonces lo que nosotros vemos es un ataque al movimiento sindical fuerte, y bueno, nadie hace nada con esto. Es lamentable. Sí, a mí me gustaría destacar un poquito esto porque quizá la gente, digamos, común o puede como enojarse o estar mal por el tema de las garrafas o que no las reciben, pero sí desde la perspectiva del trabajador sindicalizado que es sancionado. Nosotros tenemos un convenio, explicarle un poquito a la gente, que es el convenio 87 del año 48, que es el convenio OIT, Libertad Sindical y Protección de Derechos a la Sindicalización. Por otro lado, Uruguay emite la ley 17940, que es sobre libertad sindical, ¿no? Y después tenemos el convenio 98, también de OIT, que habla sobre el tema de la negociación colectiva y de gozar de una protección adecuada contra todo acto antisindical. Recordar un poquito a la gente que lo que está haciendo justamente en este caso la empresa es violar todo tipo de legislación, ¿no? No solo la OIT, sino también la legislación 17940, que es justamente la que Uruguay emite, ¿no? Sí, es que justamente eso es lo que a nosotros más nos tiene preocupado, porque el Ministerio de Trabajo, ante toda esta situación y con todos estos elementos, no se pide de manera contundente, deja que estas cosas pasen, porque si no lo rechaza notoriamente, está siendo cómplice de esta situación. Sí. Entonces entendemos que hay una especie de intereses cruzados, algo pasa, esta empresa se ve que tiene una espalda lo suficientemente grande para poder hacer estas cosas, y no sabemos si es hasta una especie de complicidad, porque de otra manera no lo podemos entender. Tenemos un trabajador sancionado por declaraciones que dio en la prensa como representante sindical. Entonces, nosotros sufrimos todo este tipo de situaciones y tampoco podemos denunciarlas públicamente porque nos sancionan con 14 días de suspensión. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del juego? Estamos totalmente condicionados como movimiento sindical. Sí. Me parece que estamos en un panorama bastante oscuro, más de lo que podíamos esperar. ¿Porque es negociable? Sí, pero de esta manera, la verdad que no. Andrés, en este sentido, te consulto. La información que yo tengo es que esta empresa Riogás tiene como abogados al estudio Ferrer, quienes estuvieron fueron grandes protagonistas en la redacción de la LUC, ¿verdad? Y en esto del lobby que tienen, la capacidad de lobby que está teniendo esta empresa, no sé si solo Riogás o es una cuestión de las empresas privadas, y por otro lado, la posibilidad de que ahora ANCAP tenga que renovar los contratos con estas empresas y que eventualmente podrían significar algunos costos mayores para la empresa, y lo que está haciendo esta nueva readecuación o reestructura, como dicen ustedes, es hacerle pagar justamente a los trabajadores y trabajadoras aumentos de costos, generando una reducción salarial y flexibilizando aún más las condiciones laborales. ¿Puede haber algo de eso ahí también? Es que es nuestra gran sospecha, y el análisis de nosotros termina teniendo como resultado eso, un respaldo político gigante por una relación que entendemos que está instalada entre el gobierno y esta empresa. Hay un respaldo contundente, lo vemos. Y por otro lado también el tema de los cambios en las condiciones de los contratos de ANCAP creo que está teniendo peso también. O sea que si ANCAP les comunica a estas empresas que no va a renovar, que las condiciones van a ser diferentes en caso de hacer contratos nuevos con ellos, obviamente que lo que hacen esas empresas es ajustar para abajo. Entonces, un poco lo que están haciendo, recortar, ajustar, sacar el sindicato de este sector. Entonces, obviamente que si es un poco el pedido que hace ANCAP, después el gobierno mismo, como también que también viene a hacer ANCAP, obviamente que no va a poner un freno a todos estos cambios. Es la lectura que nosotros hacemos. Sí, también con un Ministerio de Trabajo como que, por la lectura también, viéndolo desde afuera, no muy comprometido con las causas, porque en cuanto a la negociación colectiva
y la libertad sindical y todo, el Ministerio de Trabajo está haciendo como los mandados solo para el lado de la empresa, sin tener en cuenta justamente la persecución sindical que están aplicando, no solo al Supergas, sino si lo vemos a nivel sindical, es como que se está repitiendo esa Sí, nosotros como Ministerio de Trabajo, la verdad que la postura que vemos es lamentable, totalmente flechado, la balanza desequilibrada, porque, como te digo, para accionar una desocupación o un desalojo ante las medidas nuestras, actúan con una rapidez impresionante. Ahora, cuando la situación es del otro lado, vemos una pasividad tremenda. Vimos las declaraciones a veces que termina dando el ministro de Trabajo. A nosotros nos da de pensar que cada vez que vamos al ministerio nos metemos en la boca del lobo. Qué terrible. Tuvo un intercambio vía Twitter donde decía que el ministerio hizo una propuesta que el sindicato no respondió. Y ahí no hace mención a un montón de cosas, porque cuando elaboró esa propuesta estábamos convocados la empresa y el sindicato se presentó, y la empresa no se presentó. Y al otro día, cuando llega nuestra respuesta, no llega por mail, llega por vía telefónica. ¿Pero por qué lo hacemos por vía telefónica? Porque parte de esa propuesta ya estaba llevada adelante por la empresa. La empresa se le planteaba que siga adelante con la reestructura, y nosotros ya sabíamos que estaba convocado el turno complementario para trabajar el fin de semana. O sea que la reestructura la iban a llevar adelante. ¿Qué sentido tenía nosotros responder? Lo que respondimos por teléfono nos fue decir, bueno, si la reestructura la van a hacer sí o sí, lo que nosotros queremos es que se levanten las sanciones. Esa fue la respuesta que dimos telefónica. Entonces, la empresa no se presenta, la empresa no responde, la empresa sigue adelante con la reestructura, y lo que sale a responder el ministro vía Twitter es que el sindicato no respondió a la propuesta. Lamentable. La verdad que lamentable. Ante esta orfandad, si se quiere, o falta de garantías y de respaldo, en este caso del Ministerio de Trabajo, esta persecución sistemática que hace Río Gas, que no es la primera vez, decimos que siempre en invierno aparecen estos conflictos y el sentido común siempre dice, otra vez están esperando que haga frío para. Sin embargo, dos cosas en ese sentido para consultarte. Por un lado, que ustedes están tratando de tomar medidas que no afecten la garrafa de 13 kilos, como decías vos, sino que en todo caso se refiera más a la cuestión más de granel, eso por un lado. Y por el otro lado, consultarte en relación al respaldo, ¿no? Porque si el Ministerio de Trabajo no está dando las garantías y está teniendo una posición objetiva en relación a este conflicto como en otros, tenemos una situación de una empresa que está parada en los pedales porque evidentemente siente que tiene espalda y respaldo político. Lo que queda acá es el respaldo popular, ¿no? Los vecinos y vecinas rodeando los lugares de trabajo cuando se hacen las medidas, el resto del movimiento sindical, cómo vienen trabajando en ese sentido y qué respuesta han tenido del apoyo de la gente, del barrio, del resto del movimiento sindical. Y bueno, del movimiento sindical, por suerte hemos tenido un gran apoyo y creemos que puede ir creciendo a medida que vayan pasando los días. Lamentablemente no es así con el apoyo popular, pero lo entendemos también porque la gente tiene sus problemas, tanto familiares, problemas de la vida cotidiana y problemas laborales también. Y a veces uno llega cansado de sus cosas y bueno, y pide una garrafa porque se quedó sin gas en la estufa o quiere cocinar y el gas no llega y hace el análisis corto de que de repente es porque el sindicato otra vez tiene problemas y se queda con eso. Lo que nosotros tratamos de darle como mensaje a la gente es que hemos tratado de colaborar con la gente y con los más complicados durante la pandemia y lo seguimos haciendo hasta ahora de una manera contundente. Hemos donado arriba de millones de pesos, seguimos saliendo a la calle, colaborando con ropa, comida, gas, con gente que realmente está en situaciones vulnerables. Y también en la situación de las medidas que estamos tomando, estamos contemplando esta situación de la población y del frío que hace. La situación que estamos teniendo de persecución sindical no la hemos visto nunca. Creo que en el sector del Supergas es algo único. Está cada vez peor la situación y la verdad que la gente entienda de que si de repente hoy tenemos un conflicto, este conflicto realmente podría ser peor porque creemos que tenemos, como quien dice, la razón como para hacerlo, pero no lo hacemos por la gente. Justamente hoy tenemos 2 plantas de Supergas trabajando con normalidad y hasta con turnos extras para poder cubrir con la demanda que hay, pero no podemos permitirle el paso a esta empresa para que siga trabajando así.
Claro, es muy perverso también, ¿no? Porque también la empresa te pone en un... Es decir, a la gente que es o la más perjudicada, entre comillas, porque también son los trabajadores, la gente lo ve desde las necesidades básicas, si se quiere también. Pero es perverso porque también entre las dos, toda esta negociación hace que los más debilitados sean los más perjudicados. En este caso, las personas que están queriendo tener ese beneficio y a su vez los trabajadores que tienen que tomar esta medida porque si no otra, ¿cuál sería? Exactamente, porque las herramientas no las tenemos, porque estamos viendo que está pasando algo totalmente ilegal como estas sanciones. Claro. Y el Ministerio no hace nada. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros? Generalizar el conflicto. Y creo que también es un poco lo que se está buscando, porque a la vez estas empresas son competidoras. Y el gas que no vende Riobgas, lo vende la empresa de al lado. Entonces, ¿qué dice Riobgas? Bueno, vamos a generalizar el quilombo y nadie vende, porque al final, por mi problema, están ganando los competidores. Qué viaje. Entonces, hay un poco de eso y un poco también de que si nosotros generalizamos, obviamente que nos va a caer la esencialidad, porque hoy, como te digo, hay una campaña antisindical, Sí. no solo del lado de las empresas, entonces nos están esperando para caer con la esencialidad, escudándose en la gente, diciendo que la gente ya no aguanta más los conflictos del supergas. Esa es la realidad. Sí, y también de alguna manera siendo punta de lanza de generar un precedente, ¿no? Que esto después, este tipo de reacción de las empresas, la falta de respeto a las libertades sindicales que tenemos, independientemente de los artículos de la LUC que hacen referencia a otras cuestiones, también son precedentes y van midiendo la capacidad de reacción y hasta dónde pueden ir en esto de querer pasarnos por arriba con una aplanadora, ¿no? Claro, exactamente. O sea, creo que nos están usando de punta de lanza. Exacto. Para, bueno, instalar una situación que es anormal, pero a medida que se le vaya permitiendo puede resultar algo totalmente normal, cotidiano en el movimiento sindical. Si nosotros hoy permitimos estas sanciones por medidas gremiales, abrimos una puerta enorme para que todos los demás compañeros del movimiento sindical lo sufran. Y no lo sufren solo compañeros del movimiento sindical, lo sufren todos, porque debilitar la herramienta sindical debilita a todos los trabajadores. Sí. El movimiento sindical cuando pelea por algo, pelea por todos los trabajadores, más allá de su condición de afiliado. Sí. Entonces ese también es el análisis que debería hacer un poco la gente, más allá de su situación individual y de repente inmediata por la situación de que en este momento me quede sin gas, o en este momento, sino que analizar un poco más profundo de cuando están debilitando la herramienta, están debilitando a todos los trabajadores. Y que cuando se lucha para fortalecerla y para defenderla, también se está defendiendo a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estén afiliados o no al sindicato. ¿No? Exactamente. Nosotros nos encontramos en una discusión de consejo de salario, donde nuestra principal reivindicación es la recuperación de salario, porque habíamos firmado un convenio a pérdida, un convenio puente, y nos encontramos con la realidad de que hubo una sobredemanda y las empresas crecieron por encima del 10%. Y la pelea de la recuperación de salario no es solo para el sindicato, es para todos los trabajadores del sector. Todos esos trabajadores que perdieron salario, igual cumplieron con la sobredemanda que hubo, que recuperen su salario. Y la propuesta de la empresa era recuperar un 1,6 de salario nada más, cuando la pérdida había sido de un 4,8. Claro. Entonces, cuando plantean este tipo de situaciones, no la plantean solo para el sindicato, la plantean para todos. Entonces, contaron con nosotros durante la pandemia y después no quisieron reconocernos y devolvernos lo que nos correspondía. Y el sindicato estaba reivindicando eso. Entonces, uno esas cosas las tiene que analizar y ver de qué lado está. Porque cuando no está apoyando el sindicato, no solo que le quita fuerza al sindicato, sino que está fortaleciendo a la otra parte. A la otra parte que después está sentado en la mesa buscando la manera de perjudicarlo. Muy Bueno, bien. Estamos llegando casi al final, Andrés. Agradecemos mucho tu intervención aquí, más allá de haber sido telefónica, muy productiva, si se quiere. Y bueno, dejar abiertos entonces los micrófonos para cuando ustedes consideren de poder utilizarlos para ver cómo se va desarrollando el conflicto. Bueno, les agradezco la oportunidad, les pido nuevamente disculpas por Tranqui. la participación telefónica, que estamos en una situación de que surgen cosas de inmediato ante este conflicto. Y bueno, los tiempos a veces no dan para todo, pero les agradezco la oportunidad de poder contar y un poco extendernos en esta situación, porque a veces con 1 o 2 minutos no da para entender cuál es el panorama.
Y Exactamente. mandarle un beso a tu nena, que tiene 1 año y 8 meses, que iba a venir hoy contigo, porque los compañeros y las compañeras que son dirigentes sindicales, que a veces cuando vienen estos conflictos están a mil, son padres, son madres, y bueno, también ahí se juega un montón, ¿no? De lo que uno tiene que dar energía para defender los derechos, para tratar de sostener a los compañeros y a los puestos de trabajo y los salarios y demás. Hay una vida atrás de eso, así que un aguante también desde ese lugar más humano, ¿no? Para vos y para tu familia y para la familia de todos los compañeros y compañeras ahí del gas que están dando esta lucha. Sí, sin duda. Reafirmo lo que decís, porque esto te lleva tiempo, no solo de tu trabajo, porque a veces uno piensa que uno como representante sindical no trabaja, y no solo que capaz que a veces no trabaja, no trabaja y no vive tampoco. Sí. O trata de vivir, pero sobrevivir más que Exacto. nada. Y bueno, es un poco la realidad que ha tocado en estos días con la, Ahí está, mira. de padre y representante a la vez, porque los tiempos no dan. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Quedamos a disposición, Andrés. Cualquier cosa estamos en contacto, cualquier novedad avisanos y nosotros la vamos transmitiendo acá en el programa. Y bueno, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima instancia. Bueno, muchísimas gracias. Saludos por ahí y Muy bien. estamos en contacto. Dale, abrazo, chau. Bueno, muy bien, allí tuvimos que bien interesante en el sentido del desarrollo, ¿no? Interesante también poder estar cubriendo todas estas instancias, que vaya si van a ser necesarios los medios de comunicación en este sentido. Y bueno, nos estamos despidiendo, saludando al resto de las programaciones. ¿Para qué tenemos todavía 2 minutitos? Sí, 3. pero yo igual voy a saludar al resto de las programaciones. Ahí va, vamos a saludar al resto de las programaciones. Los lunes vamos con La Mecha, saludamos a todos los compañeros y las compañeras de La Mecha. Los martes, Voces de Montevideo, también saludamos a ese equipazo. Los miércoles, A la Izquierda Late el Corazón, te saludo, Paola, nos saludamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como el meme del hombre araña, ¿viste? Que tiene 3 hombres araña apuntándose a sí mismo. El jueves, Voces del Interior, que también no solo saludar a los compañeros que participan en la radio, sino a todo el equipo de corresponsales que tenemos a nivel interior. También los jueves, Cultura en Casa, con el compañero Eduardo Larbanois. Y los viernes, los clásicos Popular en Radio. Así que un gran abrazo a toda la programación. Estuve escuchando los otros, ahora que hablamos de los otros programas, me parece que está bueno. Muy interesante la entrevista que hicieron ayer fue en Voces de Montevideo. Voces de Montevideo, sí. Hicimos al Coco Rivero. Ahí va. Sí. No, nada, y eso. La columna de León. Que ya es León, ya ahora es tipo, es un star, un historiador star, así como de... León no quiere que le es diga una diva. Las columnas de León. No, pero no quiere, pero bueno. Son las columnas de la historia del partido, pero las hace León y la impronta que le pone y el trabajo que hace. Muy didáctico, muy entendible para la gente que de repente no... Y súper interesante, a mí me resulta súper interesante. Sí. Bueno, vamos terminando entonces. También para Voces del Interior, que el otro día nos mencionaban ahí los compañeros. Para Demir, que viene ahora después. Que viene ahora después. Está ahí haciéndonos señas de atrás del vidrio. Bueno, nos vamos. Y al Fede también le mandamos un saludito. Al Fede también, Fede. Que nos pones caras, que nos reta, que va, que viene. ¿Viste que hoy Fede ¿Qué está hace? con los pelos? No, te dice. Es el operador así como... ¿Qué dice? Viste que hoy los pelos lo tiene como chato, es porque está bien. Cuando tiene los pelos así es porque el Fede anda eléctrico. Bueno, y gorrita dice que tiene. Bueno, dice nos vamos. Por la gorra. Nos vamos. Bueno, chau, nos encontramos el próximo miércoles en el programa A la Izquierda Late el Corazón. ¡Salud! Mentira organizada sin responder, la voz ronca. En el mes aniversario CX40